Sabemos que en la Edad Media las mujeres jugaban al ajedrez muy bien y con mucha frecuencia. Desgraciadamente, la discriminación sexual afectó también al ajedrez en la inmensa mayoría de los países del mundo. En consecuencia, hubo épocas en las que no había ninguna mujer en la lista de los 500 primeros. Por fortuna, el nivel del ajedrez femenino ha subido mucho en las últimas décadas, como puede apreciarse, por ejemplo, en este Campeonato de España femenino que se juega aquí, en Vera, una ciudad de Andalucía. ¿Qué hacer para elevar el nivel femenino en ajedrez? Existe una aguda polémica sobre ello, porque por un lado se podrían eliminar drásticamente los torneos exclusivamente femeninos, de manera que las mujeres pudieran jugar o jugaran siempre mezcladas con los hombres. Por otra parte, se podría mantener la situación actual, quizá fuera más razonable. Hay torneos femeninos, pero las mujeres que lo desean pueden jugar torneos mixtos. Hemos pedido varias opiniones al respecto. Yo creo que lo mejor es lo que se está haciendo hasta ahora, que son en su mayoría torneos mixtos y algunas competiciones femeninas que sirven como incentivo para las chicas que comienzan, para clasificarse para otras pruebas, y esto servirá para que se nivele un poco el número de jugadores y jugadoras, que hasta ahora es bastante desproporcionado. En un torneo normal puede haber un 90% de hombres y solamente un 10% de mujeres. Y espero que cuando se nivele un poco más, yo seré también partidaria de que se eliminen las pruebas femeninas. Bueno, mi opinión básicamente es que no son incompatibles, que se pueden hacer torneos mixtos porque entiendo que son mucho más fuertes, los hombres juegan mejores que nosotras, pero también que no deberían eliminarse los torneos femeninos, no solo participen mujeres. Más ten en cuenta que es el único deporte que puede jugar con hombres, ¿no? Y a mí me gusta. Yo sé que a las chicas de los sub-10, 18, pues les encanta jugar entre ellas, supongo porque están empezando. Y a mí me gusta más, lo encuentro más aliciente, ¿no? Más nivel incluso. Bueno, yo creo que mantener los torneos femeninos pues está cubriendo una época en que el ajedrez femenino está evolucionando y en que aún no se ha conseguido la igualdad. Cuando esa igualdad se consiga en el número y en la calidad, pues volveremos a hablar. De momento yo creo que los torneos femeninos tienen una función y que la están cumpliendo y se están obteniendo resultados. Entonces, de hecho, siguen teniendo mucha participación, siguen despertando mucho interés y bueno, de momento ahí están. En el futuro ya veremos. El ajedrez no tiene sexo, entonces me parece bien que se juegue de una forma muy intercambiable y que participe de la alegría de la vida, porque al final es la representación de la vida. Entre los diferentes tipos de finales de partida, hay uno que requiere una técnica muy peculiar. Es el llamado finales de alfiles de distinto color, que se refiere a la situación en la que uno de los bandos tiene un alfil que circula por casillas blancas y el otro bando un alfil que circula por casillas negras. De algún modo es como si los alfiles tuvieran una acción paralela, o dicho de otra forma, como si cada uno hiciese la guerra por su cuenta. Eso produce una tendencia bastante clara hacia el empate, porque cada uno de los alfiles solo puede controlar la mitad de las casillas del tablero. Sin embargo, no conviene fiarse demasiado de eso, no conviene generalizar, porque este tipo de finales también suelen esconder sorpresas realmente agradables, sobre todo para el bando ganador. Aquí tenemos un ejemplo que nos ha parecido muy significativo. Juegan las negras, por supuesto, porque este alfil está atacado por el rey y hay que tener sobre todo muy en cuenta que las blancas tienen estos dos peones pasados y ligados en las columnas A y B. Pero fíjense también que esos dos peones están controlados en principio por este alfil en la gran diagonal blanca. Antes de mostrar jugadas concretas, quiero resaltar un truco muy frecuente en este tipo de finales que consiste en entregar algún peón, porque el material no siempre es lo más importante, para abrir vías de penetración, sobre todo para el rey, que es lo que vamos a ver ahora. Como he dicho, juegan las negras y por lo tanto aquí la forma de hacer tablas era rey F5. Aquí las blancas podrían jugar, por ejemplo, alfil F8, atacando ese peón y, sobre todo, abriendo la vía de penetración para el rey blanco, rey D4. Supongamos que las negras van, por ejemplo,
al rincón, rey C5, pero aquí viene la clave del asunto. Rey E6 y el rey blanco nunca puede penetrar porque la colaboración del alfil y del rey negros impiden que pueda pasar más allá. Quiero decir, este alfil está controlando las casillas B7, C6 y D5 y el rey puede controlar las negras, que son E5, D6 y C7. De forma que el alfil controla las casillas de un color y el rey las del otro. Y no se puede progresar con las blancas, porque si rey B6, rey D7. Y difícilmente se puede hacer algo más. Supongamos hipotéticamente que conseguimos la mejor posición de las posibles, con el peón ahí. Bastaría colocar el rey ahí y mover la diagonal, mover el alfil por la gran diagonal blanca para que las blancas no puedan progresar nunca. Por lo tanto, esta posición sería tablas. ¿Por qué he dicho sería tablas? Porque en realidad la posición inicial que les he puesto corresponde a una partida del torneo de Groningen de 1946. Las blancas las llevaba Max Euwe y las negras Janowski. Y en realidad Euwe ganó esta partida. Porque Janowski, en lugar de jugar rey F5, como hemos visto, hizo una jugada aparentemente neutra. Aparentemente no estropea nada. Jugó alfil G2. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que ahora las blancas pueden abrir un nuevo frente de batalla. Juegan rey F4 y hay dos preocupaciones para las negras en lugar de una. Ya no tienen que preocuparse solamente de estos peones pasados que hay en este flanco, sino también de que el rey pueda penetrar en el flanco de rey. Y entonces, si se consiguiera un peón pasado en este flanco y otro en el flanco de dama, ese tipo de finales ya casi siempre son perdedores. Porque claro, por muchos alfiles de distinto color que haya, es muy difícil que un alfil pueda controlar a la vez peones pasados que estén en flancos opuestos, porque basta sacrificar uno para coronar el otro. Ese es, digamos, el meollo de la partida en este momento. Así que Euwe juega rey F4, las negras jugaron G6, y lo primero que hizo Euwe fue jugar G4 con una idea muy clara. La idea consiste, la amenaza consiste en tomar en H5, G por H5, G por H5, después jugar rey G5 atacando el peón que habría quedado aquí, y si las negras lo defienden con el alfil desde F3, ese alfil estaría sobrecargado, estaría defendiendo este peón y evitando la coronación del otro. En el momento más oportuno, las blancas coronarían aquel peón, sacrificándolo, y después de alfil por dama, seguiría rey por peón, y conseguiríamos lo que habíamos perseguido, un peón pasado aquí y otro en el otro flanco, y las blancas ganarían. Por lo tanto, las negras tienen que tomar aquí. Siguió rey por G4, alfil H1, jugada de espera, rey G5, atacando el peón, rey F7, alfil D4. Y aquí vemos que Euwe tiene las ideas muy claras. ¿Qué quiere hacer? Quiere llevar este alfil a F6 y después, de una forma muy habilidosa que veremos, montar una batería, una colaboración entre el alfil que está ahora en D4 y este rey, de manera que el rey negro no pueda pasar a aquel lado. El rey negro va a tener que estar atado a la defensa de este peón, por lo que hemos dicho antes. No podemos destinar al alfil a defender el peón, porque entonces estaría sobrecargado, tendría que preocuparse también de la coronación del peón que está en A7. Así pues, después de rey F7, alfil D4, las negras no pueden hacer nada mejor que seguir haciendo jugadas de espera. Primero hay que colocar los peones en las mejores casillas, D4, alfil G2, B5, alfil H1 y llegamos al momento importante, alfil F6. Ya hemos dado dos pasos en nuestro plan, ahora lo que falta es trasladar el rey blanco al otro lado para poder ganar la partida. Alfil G2, seguimos haciendo jugadas de espera, pero de repente vemos que en la tercera fase del plan no es nada sencilla, porque el rey no puede pasar hacia allí, no puede venir hacia aquí porque perdemos el alfil. ¿Cómo progresamos? Es en este momento cuando el valor del material se convierte en algo muy relativo. La jugada es H5, entregando ese peón. Hay que jugar G por H5 y ahora rey F5 y misión cumplida, porque ahora el rey blanco sí puede pasar hacia el flanco de dama y en colaboración con este alfil evitar que el rey negro pueda defender esa penetración. Es decir, si ahora, por ejemplo, rey E8, seguiría rey E6. Evidentemente eso es lo que más fácil se ve. Supongamos entonces que se juega, no sé, alfil H1. En ese caso, jugaríamos primero alfil H4, de forma que el alfil ya no quede atacado por el rey, y contra otra jugada de alfil, ahora ya iniciamos la penetración.
y haga lo que haga las negras, no pueden evitar que el rey penetre, porque como ven, la acción del alfil cubre casillas importantísimas que cortan el paso al rey. De manera que ahora las blancas ya ganan muy fácilmente, llevan el rey hasta C7 y luego B6, B7, el alfil tendría que entregarse por el peón y el otro peón corona. Hemos visto que, aunque las apariencias a veces puedan resultar engañosas, la riqueza del ajedrez es tremenda. En posiciones aparentemente secas o muertas, de pronto uno encuentra petróleo. José Raúl Capablanca, cubano, rey indiscutible desde 1921 hasta 1927. Fue probablemente el mayor talento natural que ha dado el ajedrez. Su fuerte personalidad y su comprensión profunda de la esencia de cada posición le hizo inmortal. Bueno, es una técnica. Es un hombre tan agradable, un ajedrez tan agradable, todo parece tan fácil, todo va por sí solo, no hace falta pensarlo mucho. Es un poco superficial. Tal vez no tenían la preparación suficiente, pero su gran lucidez dominaba porque era capaz de demostrar sus cualidades en el ajedrez. Y también era, probablemente, lo que se correspondía con una época en la que todo el mundo intentaba disfrutar de la vida después de una guerra terrible. Capablanca creo que es uno de los jugadores que más me han impactado. De los clásicos es el que más me gusta y uno de los libros que más he leído de pequeño era el libro El ajedrez inmortal de Capablanca. Pero no solo la parte técnica de él es de reseñar, sino que para todos los que hablamos castellano, creo que tenemos una predilección especial por él porque es el único que habla castellano de todos los campeones del mundo. Era un genio, pero él no podía explicar por qué jugaba así hoy. Y la única sabiduría que dijo que yo juego buenas jugadas porque soy Capablanca, pero no ayudó a los ajedrecistas a encontrar algo. Pero sobre todo era un genio del ajedrez, alguien que lo sintió en su sangre, ¿no? José Raúl Capablanca decía que el ajedrez debe empezar a estudiarse por el final. Sin embargo, muchos de los cursos publicados empiezan por un estudio sistemático de las aperturas. A nosotros nos parece que eso es un error, porque de poco sirve conocer de memoria un montón de variantes y saber que en la jugada 13 de una determinada las blancas tienen ventaja si no sabemos por qué tienen ventaja y tampoco sabemos cómo aprovecharla. Es decir, es absurdo estudiar las aperturas en profundidad si antes no se conocen bien las leyes fundamentales de la táctica y de la estrategia. Ustedes se supone que tienen ya unos conocimientos de táctica y de estrategia y ahora pasamos al estudio de las aperturas. Para entendernos podemos clasificarlas a grandes rasgos en tres tipos: aperturas abiertas, semiabiertas y cerradas. Eso va en función del grado de contacto de las piezas y de la forma de la estructura de los peones, si los peones están bloqueados o están en contacto o están separados, etc. Empecemos por las aperturas abiertas. Por ejemplo, la que se produce después de la variante abierta de la famosa apertura española, que como ya saben debe su nombre al clérigo Ruy López de Segura, que fue campeón del mundo oficioso o considerado como campeón del mundo en el siglo XVI. Después de A6, alfil A4, caballo F6 atacando el peón de rey en roque, la mayor parte de las partidas suelen seguir con una estructura cerrada, con B5, con D6, con alfil E7, etc. Pero hay una variante que se llama apertura abierta, es decir, variante abierta de la apertura española, que consiste en tomar ese peón. Y normalmente las partidas suelen seguir con D4, B5, alfil B3. Y ahora, bueno, hay varias formas de continuar, pero supongamos alfil E7 para el caso que nos ocupa, caballo por E5,
caballo por E5, D por E5, alfil B7, ocupando esa gran diagonal, dama G4, atacando este peón de G7 y enroque corto. No vamos a continuar porque para lo que queremos esto sería suficiente. Esto es un claro ejemplo de apertura abierta y como su propio nombre indica, ustedes podrán comprender por qué. Las piezas tienen un contacto directo entre sí, no hay peones bloqueados, las diagonales están abiertas, las columnas están semiabiertas y pueden abrirse muy pronto. Es decir, aquí lo que prevalece es la táctica sobre la estrategia. Hay que calcular jugadas concretas y además hacerlo con precisión, porque al estar las piezas tan en contacto, cualquier error puede ser el definitivo. Esto sería una apertura abierta. Ahora les toca el turno a las aperturas semiabiertas y un buen ejemplo se puede sacar de cualquiera de las múltiples variantes de la defensa siciliana, que empieza con E4, C5 y ahora supongamos para este ejemplo caballo F3, E6, D4, C por D4 y caballo por D4. Bueno, aquí ya tenemos un elemento muy definitorio de lo que suele ser la defensa siciliana. Las negras van a tener esta columna C semiabierta y las blancas, como tienen más espacio en el flanco de rey, van a atacar seguramente en el flanco de rey. Después de C por D4, caballo por D4, lo más normal sería caballo F6 atacando el peón de E4, caballo C3 defendiéndolo y ahora, por ejemplo, D6. Insisto, la siciliana tiene muchísimas variantes, yo aquí enseño simplemente una para que nos sirva para entender lo que quiero decir. Alfil E2, caballo C6, alfil E3, las blancas siguen su desarrollo, las negras también, ambos bandos se enrocan. Y ahora, como he dicho, las blancas tienden a atacar en el flanco de rey, entonces una jugada normal podría ser F4, A6, controlando esta casilla para que el caballo no ataque más al punto de 6, rey H1 como una medida profiláctica porque esta diagonal está abierta y más adelante podría haber jaques peligrosos, y ahora supongamos dama C7. Bueno, creo que basta para explicar lo que quería. Esto es una posición semiabierta porque las piezas apenas están en contacto directo, salvo estos dos caballos, no hay ningún otro contacto directo de piezas, pero es muy probable que sí lo haya pronto. ¿Por qué? Porque las negras aquí suelen tener un plan, digamos, modelo, que es el de abrir el juego con D5, eso es lo que liberaría el juego, sacaría a este alfil del agujero en el que está. Hay otros planes posibles, también avanzar este peón a B5 y a B4 para molestar a este caballo o echarlo de ahí y aumentar la presión sobre E4 desarrollando el alfil por ahí, o simplemente jugar alfil D7, colocar una torre en C8 en la columna semiabierta que he mencionado antes y luego jugar con el control de esa casilla de C4 a base de caballo A5 y caballo C4. En fin, como ven, la posición puede abrirse pronto porque a continuación, en cualquier momento, puede haber un avance de los peones centrales y eso produciría un juego ya abierto, aunque de momento es semiabierto. Por su parte, las blancas también pueden atacar con G4, G5, etcétera, y luego F5 o bien directamente E5 y abrir ya mismo la columna central. Por lo tanto, las posiciones semiabiertas hay que jugarlas con mucho cuidado porque las hostilidades pueden comenzar en cualquier momento. Para terminar, veamos lo que es una posición cerrada. Por ejemplo, la defensa Benoni contra la apertura del peón de dama. Aquí, después de C4, C5 y D5, las negras tienen varias posibilidades. Por ejemplo, si hicieran E6 estaríamos ante algo completamente distinto a lo que vamos a ver. Pero si juegan E5, después de caballo C3, D6, E4, ya tenemos este centro de peones bloqueados. Ahora supongamos G6, alfil D3, alfil G7, las blancas terminan el desarrollo del flanco de rey, las negras se enrocan y las blancas también. Podemos parar aquí porque es suficiente para haber demostrado que esta posición está cerrada. ¿Por qué? Porque no hay un contacto directo entre las piezas y además va a pasar mucho tiempo antes de que lo haya, previsiblemente. Aquí se trata más bien de un juego de largas maniobras. De alguna forma ambos bandos intentarán romper la posición, pero a muy largo plazo. Por ejemplo, las blancas tienen dos puntos de ruptura. Uno puede ser en F4, pero ese es peligroso porque si después de F4, por ejemplo, se cambian estos peones y las negras consiguen
colocar ahí un caballo bien defendido, en realidad el remedio puede haber sido peor que la enfermedad. Por lo tanto, eso hay que tener cuidado antes de hacerlo. Es decir, hay que prepararlo con largas maniobras, con G3, por ejemplo, etc. Otra posibilidad es romper por el flanco de dama con A3 y B4. Eso también es posible, pero ¿qué ocurre? Que las negras, a su vez, también querrán romper o abrir el flanco de dama con A6 y B5, y a las blancas, en un momento dado, les puede interesar bloquear completamente el flanco de dama con A4 o incluso con A5, para después intentar abrir el flanco de rey, y cuando se juegue F4 en buenas condiciones, de forma que a las negras no les interese tomar, seguir con F5, bloquear también aquí y luego avanzar estos peones para atacar por el flanco de rey. Por lo tanto, como ven, esto es un proceso muy largo, de maniobras a muy largo plazo. ¿Qué aperturas son mejores? ¿Las abiertas, las semiabiertas o las cerradas? Bueno, eso es una cuestión de estilo. Si usted, por ejemplo, es un jugador agresivo, le gusta atacar, preferirá las aperturas abiertas o, en todo caso, las semiabiertas. Pero si es un jugador más bien estratégico, posicional, de largas maniobras, preferirá las cerradas. Eso sí, mi consejo es que ustedes primero estudien las abiertas, y eso tiene una explicación lógica. Para poder convertir en victoria una ventaja posicional, una ventaja estratégica, hay que dominar los recursos tácticos. De nada sirve tener ventaja si uno no sabe explotarla. Y para desarrollar los recursos tácticos, lo mejor es estudiar las aperturas y las partidas de posiciones abiertas, porque es donde está el verdadero cuerpo a cuerpo. Primero, tenemos que identificar cuál es nuestro propio estilo. Estudiando diferentes partidas, podemos tener ciertas preferencias. Algunos preferirán seguir a Capablanca o a Karpov, y otros a Liogin, Fischer o Kasparov. Bien, cuando sabes bien cuáles son tus preferencias, si te gustan las posiciones cerradas, las complicaciones, o si prefieres ganar ventajas en posiciones mínimas, entonces puedes plantearte las aperturas. Y entonces puedes plantearte un repertorio equilibrado. Puedes optar por aperturas sólidas con blancas, puedes jugar D4 o C4. Yo recomendaría con blancas jugar alternativamente E4 y D4, para no estrechar nuestra visión de juego, ya que E4 y D4 ofrecen diversas opciones. Con E4 incluso puedes evitar las complicaciones jugando una partida lenta tipo italiana, pianísimo. O la Ruy López cerrada, y claro está, con blancas también puedes optar por esquemas agresivos. Con D4 puedes elegir entre la Ninzo-India, la catalana, la Ninzovich clásica, y dentro de cada apertura existe toda una variedad de opciones. Algo muy importante al elegir una apertura es que hay que estudiar partidas con la apertura que elegimos, y enseguida sabremos si nos gusta el tipo de lucha que se produce en el medio juego. Si nos gusta, si nos sentimos cómodos en estos esquemas, adelante, hay que profundizar en esa apertura. Si no, lo mejor es cambiar de apertura. Con las negras también tenemos una variedad de opciones. Podemos jugar la siciliana y dentro de ella variantes atípicas, cerradas o posicionales, como la Paulsen, o también la Ruy López, que es más sólida, más posicional, o la francesa. Siempre con negras también puedes optar por defensas más raras, como la Pirc o la Liogin, porque a veces con negras tiene sentido utilizar aperturas menos habituales que puedan confundir al oponente. Contra D4 hay una gran variedad de opciones, pero eso dependerá del estilo que tengamos, de nuestras preferencias. Si nos gustan las complicaciones, podemos provocar un gambito, entrar en una defensa india de rey, y otras más posicionales, la Ninzo-India, la holandesa, el gambito de dama, y dentro de este, la Merano, aunque la Merano da lugar a un juego más agudo que posicional. Hay una gran variedad.
Podemos consultar los programas de ordenador donde están todas las partidas de Karpov, Kasparov, con aperturas modernas. Yo recomendaría que se reprodujeran algunas partidas típicas para comprender si se adecúan o no a nuestro juego y luego estudiarlas con calma. Ahora es más fácil que hace 10 años, porque los ordenadores nos facilitan el acceso a la mayoría de las partidas importantes. No hay mucho que pueda añadir, porque jugando a un nivel medio, al final lo que cuenta es si estamos cómodos o no con las posiciones que se producen en el medio juego. Estas valiosísimas piezas de Lladró son de porcelana y requieren una técnica muy sofisticada en su producción. Son muy difíciles de hacer. Por eso nos ha parecido que eran la mejor referencia posible para hablarles de una partida preciosa, pero también tremendamente complicada. Hasta el punto de que me voy a limitar a explicarles las variantes más fundamentales, porque si no nos volveríamos todos locos. Ahora les invito a viajar mentalmente a Leipzig, que entonces estaba en la República Democrática Alemana. Estamos en 1960, se desarrolla en esa ciudad la Olimpiada de Ajedrez y nos encontramos en los prolegómenos del encuentro cumbre, Estados Unidos-Rusia. Las relaciones de los dos países eran nefastas en aquella época, ya saben, la Guerra Fría, y los primeros tableros de los dos equipos están defendidos nada menos que por dos de los mayores artistas que ha dado la historia del ajedrez en más de 16 siglos. Me refiero a Bobby Fischer y a Mikhail Tal. Fischer tiene en ese momento solo 17 años y está muy enrabietado porque un año antes, Tal, en el torneo de candidatos que se jugó en Yugoslavia, le había ganado por 4-0. Él mismo comentó: no comprendo cómo Tal me puede ganar por 4-0. De modo que tenemos a un Fischer muy joven, muy quemado, con ganas de morder y con las piezas blancas. E4, E6, D4, D5. Defensa francesa. Caballo C3 y alfil B4. Con esta jugada Tal le dice a Fischer, simbólicamente: no me dan miedo tus ansias de ganar, yo también quiero complicaciones. Esta es la variante Binauer, cuya principal idea suele ser cambiar el caballo en C3, doblando los peones blancos y dejando así una estructura un poco débil de peones blancos. Siguió E5, C5, A3, atacando el alfil. Pero ahora Tal confirma que tiene muchas ganas de entrar él también en las complicaciones, porque en lugar de tomar en C3, juega alfil A5 y permite que Fischer le conteste con B4. La idea consiste en que si las negras juegan C por B4, al módico precio de un peón, las blancas mantienen su sólida estructura de peones en el centro, simplemente mueven el caballo y también logran un buen juego de piezas. Por lo tanto, Tal lo que hace es tomar en D4. ¿Y ahora qué creen que hizo Fischer? Movió el caballo, se comió el alfil, nada de eso. Añade más leña al fuego y lleva a la dama a G4, atacando el peón de G7. Dado que jugar G6 ahora debilitaría muchísimo las casillas negras del flanco de rey, es decir, F6 y H6, Tal opta por entregar tanto el peón de G7 como el de H7 a cambio de abrir esas dos columnas para poder atacar después al blanco. Es decir, deja sin hacer caso todo el flanco de dama y juega caballo E7. Entonces Fischer toma en A5, Tal toma en C3, el estadounidense captura en G7, por supuesto siguió torre G8, dama por H7, y las negras continúan con un plan sano que consiste en desarrollar el caballo a C6 e ir atacando al peón de E5, que juega un papel fundamental, porque si ese peón no estuviera ahí, entonces toda la cadena de peones negros quedaría liberada.
Fischer lo defiende con caballo F3, dama C7, se insiste sobre el peón. Y ahora alfil B5. Otra posibilidad era alfil F4, pero Fischer prefiere ser muy activo y clavar el caballo sobre el rey negro. Y ahora Tal hace una jugada muy sencilla, pero que plantea serios problemas. Juega alfil D7, desclava el caballo y ahora están atacados tanto el peón de E5 como el peón de G2. Y aquí Fischer empieza una larguísima reflexión, más de media hora. No es fácil decidirse porque además hay una tercera vía. También se podría jugar alfil F4 defendiendo el peón de E5. ¿Qué hacer? Al final opta por entregar el peón de E5 porque hay algunos trucos ocultos. Juega enroque y defiende el peón de G2. Tal se da cuenta de cuál es el truco. Si caballo por E5, Fischer continuaría sencillamente con alfil por D7 y entonces no se puede tomar con la dama porque el caballo de E5 quedaría indefenso. Habría que tomar con el rey y ese rey en el centro quedaría francamente muy expuesto. Por lo tanto, decide enrocarse en largo, con lo cual la amenaza sobre E5 sigue vigente. Fischer podría haber defendido ese peón una vez más con alfil F4 o podría haber tomado en C6, pero como él lo que quiere es armar el mayor lío posible, opta por alfil G5 clavando el otro caballo que está en E7 sobre la torre de D8. Aunque había varias continuaciones posibles, Tal por fin se come el famoso peón de E5. Fischer toma en E5, por cierto, sobre esta posición Fischer escribió después: durante la partida tenía la sensación de que el objetivo de Tal era crear las mayores complicaciones posibles, es decir, los dos se juntaron en ese objetivo. De modo que caballo por E5 y ahora alfil por B5 atacando la torre. Como pueden ver, la posición es un tanto anárquica en el sentido de que hay constantemente piezas amenazadas que no se defienden, sino que se atacan otras. De hecho, ahora Tal tiene amenazada la torre de F1, amenazado el alfil de G5. ¿Qué hacer? Complicar todavía más con caballo por F7. Deja la torre de F1 amenazada, pero también amenaza la de D8 y defiende el alfil de G5. Tal toma en F1, Fischer toma en D8, el soviético captura el alfil en G5 y Fischer saca el caballo de la octava fila tomando el peón de E6 y atacando al mismo tiempo la dama y la torre. Por supuesto, Tal no desaprovecha la oportunidad de tomar en G2 con jaque, pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado dónde se pone el rey, porque la jugada natural, rey por F1, es muy peligrosa. Seguiría torre por H2 y si caballo por C7, torre por H7 y a pesar de que han desaparecido las damas, las blancas quedan perdidas porque las negras amenazan al mismo tiempo el caballo de C7 con el rey y el jaque en H1 con la torre que capturaría la otra torre de A1 que ha quedado indefensa. Es decir, las negras ganarían claramente en esa posición, o bien después de, repito, rey por F1, torre por H2, la dama mueve en lugar de capturar con el caballo en C7, entonces seguiría torre H1 jaque, rey G2, dama H2 jaque y en muchas variantes las negras pueden ganar. Por lo tanto, Fischer tiene que jugar rey H1, eso es lo que ocurrió en la partida. Tal movió la dama a E5, torre por F1, liquidación general, dama por E6, rey por G2, no hay más remedio, y ahora dama G4 jaque, y se acordaron las tablas porque el jaque perpetuo, la repetición de jugadas, es inevitable. Rey H1, dama F3 jaque, rey G1, dama G4 jaque, rey H1, etc. Estoy convencido que esta partida es un ejemplo perfecto para demostrar que en ajedrez el empate no es sinónimo de